ahora sí, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta charla del día de hoy, miércoles 1 de abril, una fecha importante. Fíjense que se conjugan varias cosas interesantes. Primero de abril y primero del mes, siempre los inicios son interesantes. Segundo, como estamos a vísperas de que comience la Semana Santa para la fe católica. Váyanme saludando, por cierto, váyanme escribiendo de dónde me están viendo, qué tal se ve y qué tal se escucha. Y también es luna llena. Hoy comienza la luna llena. Qué interesante. Ese astro que, por cierto, también hoy, la segunda misión a Marte de la humanidad. Qué interesante, ¿no? Se conjugan varias cosas. ¿Ya vieron la luna como está hoy? La famosísima rosa. Vayan, si pueden, salgan a la calle y búsquenla. Ahorita que termine. Bueno, ya su esplendor ya no está tan grande, porque fue alrededor de las 7 en México, por lo pronto en México, no sé en otros países, pero en México su esplendor más grande lo alcanzó más o menos entre las 7:30 y 8 de la noche. Tal vez alcancen a ver algo. Pero bueno, también va a estar interesante la charla. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Pues justamente en el marco de lo que está sucediendo o de lo que está por suceder en la fe católica, que es la famosísima Semana Santa o la Pascua también judía, vamos a hablar sobre eso, vamos a resignificar qué es, qué simbolismos tiene, cuál es el sentido de la Pascua. Entonces, bueno, voy a empezar a leer sus mensajitos eh, y sus saludos, espero que me digan de dónde me están escribiendo, para enviarles muchos saludos y también lo que quiero hacerles esta pregunta. ¿Qué creen ustedes que simboliza la Pascua? A ver si saben. Sobre todo, bueno, no sé si tengamos entre el grupo personas judías de origen judío o bien católicas que toda su vida hayan crecido en torno a esta festividad año con año y sepan, a ver qué nos pueden decir al respecto, ¿no? ¿Qué es la Pascua? A ver si nos pueden compartir. Verónica Pantoja, buenas noches a todos, dice Verónica. Hola, Vero, ¿cómo estás? Ivonne, hola, buenas noches a todos también, Vero, gracias. De la Ciudad de México, Verónica. Ivonne, se escucha bien, gracias, Ivonne. Noelia, buenas noches. La Semana Santa comenzó el domingo de Ramos. Sí, tienes razón. Me refiero a los días santos, a la Semana Mayor también se le llama, ¿no? Jueves, viernes, sábado y domingo. Miriam Rocha, hola, Luis, buenas noches. ¿Cómo estás, Miriam? ¿De dónde nos saludas? Verónica Pantoja, se veía hermosa la luna hace un rato, sí, se veía fabulosa. Sí, estuvo muy hermosa la luna, dice Miriam. Noelia, paso de la muerte a la vida. Muy bien, paso de la muerte a la vida. Muy bien, que muy interesante lo que dices, Noelia. Se conmemora la resurrección de Jesús. Pues fíjate que sí, pero no tiene su origen ahí. La Pascua se celebró en Egipto, no se celebró. En Egipto, antes de que el pueblo judío saliera después, no, no, aquí estamos en un error, mi querida Edna. Saludos desde Nueva Jersey, dice Miriam Rocha. No, más bien la Pascua nos habla, es ese, Pascua significa paso. Eso es lo que significa. Proviene de paz, que significa paso, que es el paso del pueblo judío por el desierto huyendo de los egipcios. Entonces representa justamente la transición entre lo que fue y lo que va a ser. Lo que fue y lo que va a ser. Y ese momento, esa es la Pascua. Entonces se celebra la Pascua
judía, tiene orígenes judíos. Recordemos que el Maestro Jesús era judío, ¿eh? Y se celebra justamente en la festividad judía lo que a posterior sería la pasión de Cristo, es decir, su aprehensión en el huerto de Getsemaní, su juicio, su tortura, hasta su muerte en el monte Calvario, pasando por el Via Crucis, y su resurrección, ¿de acuerdo? Hay un sincretismo entre las dos, entre la Pascua judía y la católica en relación a esto. Pero qué interesante que ambas simbolizan lo mismo. La transición de lo que fue hacia lo que va a ser. Una muerte simbólica. La muerte para la conciencia, para el espíritu, no existe, compañeras y compañeros. La muerte para la conciencia es una transición de un estado al otro. Para los que estudiaron conmigo transgeneracional, saben que en el estudio transgeneracional nos enfocamos en las fechas de nacimiento, concepción y muerte. Porque para el inconsciente, concepción, nacimiento y muerte simbolizan exactamente lo mismo. El fin de un periodo y el inicio de otro periodo. Partamos del principio holístico, metafísico y si quieren ustedes espiritual, de que somos una conciencia que habita un cuerpo físico, que habita un cuerpo físico. ¿Qué dice el Éxodo 12:27, mi querida Edna? Éxodo, ya de entrada, corazón, éxodo significa eh, viaje, exilio, ¿entiendes? Es el libro que nos narra la historia del pueblo judío, de la travesía, de la salida de Egipto y su travesía, ¿no? El éxodo. Bueno, entonces, somos una conciencia que habita un cuerpo físico. Cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, se produce la fecundación y empieza la multiplicación celular. En ese momento la conciencia se, se posiciona en esas células. No somos unas células o un cuerpo biológico que tiene conciencia. Somos una conciencia que habita un cuerpo físico. Ya se deposita la conciencia en ese momento. ¿Para qué? Para tener una experiencia física y biológica. Nuestra conciencia no pertenece a esta densidad, pero ocupamos este avatar de carne para poder transicionar y tener una experiencia física. Como se darán cuenta, entonces la concepción es el fin de un periodo, el ciclo, se cierra de la conciencia, se deposita en la carne y se genera otro ciclo. Pasamos 9 meses por el vientre de nuestra madre, nacemos. ¿Y cómo nacemos? En teoría, la biología nos marca que es a través de los dolores del parto. El dolor como un símbolo de transformación. Porque saben que duele mucho dejar de ser lo que fuimos para convertirnos en lo que vamos a ser. Primer gran analogía y simbolismo de la Pascua. El pueblo judío en su travesía por el desierto tiene que pasar por múltiples vicisitudes, ¿no? Para los que no hayan leído el Éxodo, desde la salida, la persecución del faraón, la apertura del mar, el quedarse sin alimento, el maná del cielo que cae, luego la tentación con otros dioses, hasta el momento en el que a Moisés se le revelan las leyes que les darían
estructura como un pueblo elegido, ¿no? Vean cómo es una transición dolorosa. Dejar lo que fueron para convertirse en lo que serán. Es muy importante y muy interesante y hay que entender ese simbolismo. Y entonces en la celebración de la pasión de Cristo, ya en el cristianismo, en el catolicismo, ese hombre tiene que pasar por qué. Primero por su aprehensión, su humillación, su juicio, su flagelación, por el via crucis, el camino de las cruces, cargando la cruz que lo va a ver morir, ¿no? O que, con la que lo van a matar, hasta llegar al Monte Calvario para que entonces ahí muera. Pero viene otra vez lo maravilloso de esto, ¿verdad? Que es la muerte, pero la resurrección al tercer día. Y esta es la parte que a veces se nos olvida. Que ya los que creen en la fe católica y que creen que Jesús y en su divinidad, bueno, yo no soy nadie para contradecir nada, pero cometemos a veces un error, creer que ese hombre sigue clavado en la cruz. Y aquí está el gran error, desde mi punto muy humilde de vista. Ese hombre resucitó. El pueblo hebreo, el pueblo judío, logró atravesar con muchas dificultades el desierto y se estableció en un punto para convertirse en el pueblo elegido. Ese hombre atravesó por un montón de sufrimiento para resucitar y ser el hombre nuevo y traer la buena nueva, ¿cierto? El gran simbolismo de la Pascua, del pasaje, no es quedarnos atorados en el sufrimiento, compañeras. El niño que se queda atorado en el canal uterino y no nace, muere. Pero aún así, se cierra un ciclo y se abre otro, ¿cierto? La madre que sufre, que experimenta esos dolores tremendos que dice la ciencia médica que es de los dolores más tremendos. Las que son mamás y que hayan sus hijos nacidos por parto natural podrían contarnos dos, tres cosas al respecto, ¿no? Desde las contracciones, ¿no? Entonces, si logramos entender más allá del dogma, porque no estamos hablando de religión, estamos hablando de símbolos muy profundos y universales, que por cierto en todas las culturas existen, ¿no? El dios Isis que baja al inframundo para liberar a su pueblo, ¿no? Y que por cierto nace el 24 de diciembre, por cierto, en el solsticio de invierno, por cierto, ¿no? Y así podríamos hablar de muchos dioses en muchas culturas que tienen estas similitudes en relación a la transformación, el descender a lo más oscuro, ¿no? El descender a lo más vil, al inframundo, pero para salir triunfantes de él. Eso es lo que no se nos debe nunca jamás olvidar. El gran mensaje de estas épocas es que cada uno de nosotros, en nuestra circunstancia, en nuestra historia, en nuestro anhelo de acrecentar nuestra conciencia, tenemos que cruzar por algo que probablemente nos va a doler mucho, pero que no se compara ese dolor con el dolor de estar quietos, de no hacer nada, de quedarnos atorados en esa cruz. El católico, lamentablemente, yo también soy católico, quiero que sepan que yo ya no la practico la religión, pero mis padres me bautizaron y me hicieron mi primera comunión. Entonces conozco el dogma. Una cosa es el dogma, otra cosa es el misticismo. Yo me quedo con el misticismo, no con el dogma. Pero
a los que fuimos criados ahí nos enseñaron a que Dios nos da una cruz, ¿verdad? Y si tenemos fe en Él, escoger nuestra cruz y sigámoslo, porque en este valle de lágrimas a eso venimos. Yo no creo en eso, porque se nos olvidó la otra parte de la historia. ¿Cuál es la otra parte de la historia? Pues que sí, que chinga le pusieron al pobre Jesucristo, ¿verdad? La verdad, la verdad. ¿Ya vieron La Pasión de Cristo de Mel Gibson? Si no la han visto, véanla. Está muy interesante como contenido biográfico y como ilustrativo, ¿no? Dicen que se asemeja mucho a lo que pudo haber vivido un hombre que vivió esa flagelación como lo narra los evangelios, ¿eh? De hecho, hay un libro que, bueno, algunos aquí a lo mejor me van a decir una grosería, pero se llama El caballo de Troya. ¿Conocen el libro? Es una saga de 14 libros, me parece. ¿Conocen El caballo de Troya de J. J. Benítez, Juan José Benítez? Bueno, los que no les haya, no lo conozcan o no lo hayan leído, a mí me gusta mucho, porque me gusta mucho la ciencia ficción. No me voy a meter en debates de que si es cierto o no es cierto lo que sucedió, tampoco les voy a hacer un spoiler de lo que sucedió, si quieren leerlo, léanlo. Pero en el libro uno de J. J. Benítez del Caballo de Troya hay una descripción muy detallada del momento en el que los romanos flagelan a Jesucristo. Describen las armas que se utilizaban, ¿no? Para la flagelación. No eran simplemente látigos, eran correas de piel que en la punta tenían ganchitos o tenían balines. Entonces hacen una descripción tremenda de un ser humano que vive esa flagelación tan brutal, ¿no? Bueno, eso es como una anécdota literaria, como una referencia literaria, porque a mí me gusta dar mucho referencias cinematográficas y literarias. Si quieren acercarse a ella, hágalo. Si no, no pasa nada. Pero a lo que me refiero es ese dolor que tuvo que atravesar ese hombre, ¿verdad? Yo me quedo con la humanidad de Jesucristo. Un hombre como tú, como yo, que tenía que comer, que tenía que dormir, que tenía que ir al baño. Eso lo acerca mucho más que una divinidad que nos quieren vender o que nos quisieron vender. Porque entonces puedo entender más su dolor. Puedo entender el miedo que sintió orando en el huerto de Getsemaní cuando él sabía que lo iban a apresar. Cuando le pide a su padre que si le puede librar de ese cáliz, que lo haga, ¿no? Pero que al final, hágase tu voluntad y no la mía. Es algo maravilloso si dejamos el dogma atrás, ¿entienden? Porque todos nosotros hemos sentido miedo. Díganme ustedes, compártanme aquí en el chat. ¿Quién no ha sentido un miedo? Como dice Mónica Quirós, un hombre que también tuvo miedo. ¿Quién no ha sentido miedo ante las cosas cotidianas, ante los cambios? Aunque sean cambios pequeños, ¿no? Miren, de pronto los que viven en grandes ciudades, bueno, es que yo ya vivo en otra gran ciudad. Yo soy originario de la Ciudad de México. Para los que viven en la Ciudad de México saben lo que resulta de caótico el tráfico de la Ciudad de México, ¿verdad? Aunque vayas en transporte público. Es terrible, ¿no? Yo lo viví en carne propia durante muchos años. Me retiré a una ciudad como Querétaro, no sé si los que viven en México conocen Querétaro, que en teoría no tenía esos problemas, pero que ya nos alcanzó. La modernidad nos alcanzó. Y ahorita Querétaro pues, ya está sufriendo lo mismo. No se compara con el DF, pero ya, vamos para allá. El punto está en que de pronto en los que vivimos en Ciudad de México, cuando nos decían, es que hoy hay doble no circula, hay un cambio, ¿no? Tienes que cambiar planes, tienes que cambiar tu estrategia, ¿sí o no? Tu logística de transporte, ¿no? Y eso nos aterra. Imagínense las decisiones como, ¿qué voy a estudiar? ¿Me voy a casar? ¿Con quién? Voy a tener hijos. Esos son los cambios cotidianos de que una persona común como ustedes y como yo puede experimentar. No se trata de la travesía de nuestras vidas, como Jesucristo, como Mahoma, como todos ellos. No, algo tan simple como eso. Algo tan simple como dejar mi trabajo
porque ya no me está dando lo que yo quiero, porque ya no me satisface. ¿Quién no se ha sentido paralizado ante esta posibilidad? O los que trabajan en una oficina, ya sea pública o privada, y se corre el rumor de que va a haber un ajuste de personal. ¿Quién no ha sentido miedo? ¿Y qué tal si soy yo? ¿No? ¿Quién no ha sentido miedo? Pregúntenle a un niño que, ¿o ustedes se acuerdan cuando los inscribieron en el jardín de niños, el kindergarten, que pasaron de estar todo el día con mamá a de pronto mamá me deja en un lugar que no conozco con gente que jamás había visto, ¿verdad? Y luego transicionar del kindergarten a la primaria y luego subir de grado con compañeros nuevos, profesores nuevos, rutinas nuevas. ¿Eso atemoriza o no? Habrá quien lo haya disfrutado, no lo dudo, pero ¿atemoriza o no? Habrá quien lo pudo gestionar mejor que otros. Yo recuerdo niños que durante 6 meses no dejaron de llorar porque sus papás los dejaban en la puerta de la escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos pequeños cambios también son un paso, una transición que gente como tú y como yo experimenta todos los días. No se necesita una odisea de nuestras vidas. No se necesita ser Moisés o ser Jesucristo, o Homero no, Homero no, Odiseo, Ulises que cruza el mar Mediterráneo para regresar a su casa. No necesitamos eso. Somos seres que todos los días podemos experimentar un cambio. ¿Y cuántos de nosotros nos cuesta tanto trabajo gestionar esos cambios? La Pascua nos viene a decir que todos los cambios atemorizan primero, que habrá muchos que nos duelan mucho, pero que al final nos espera el hombre renovado, el hombre nuevo, el que resucitó. La resurrección es una metáfora. Hay quien cree que es literal. Yo me quedo con la metáfora porque es mucho más amplia, mucho más extensa. Es el hombre que todos los días, hombres y mujeres, cuando digo hombre me refiero al género humano, no me refiero al género sexual, al humano que todos los días se esfuerza por ser mejor, que todos los días se esfuerza por alcanzar un objetivo, por sostener a su familia, por encontrar en él mismo las respuestas. Ahí, eso es el verdadero sentido de la Pascua. Yo les invito, compañeras, a que hoy, 1 de abril, y ya estamos entrando, ¿verdad? A las festividades de la Semana Mayor, si bien, como bien dice, la Semana Santa comenzó el Domingo de Ramos, creo que desde el miércoles de ceniza, o sea, más. Pero bueno, la Semana Mayor, que se le llama, ¿no? Que no solo, si van a ir a la playa, van a ir al balneario, van a ir con la familia, qué bueno, háganlo, disfrútenlo mucho. Pero dense unos momentos de reflexión. ¿Qué es lo que hoy yo tengo que dejar atrás? ¿Qué es lo que hoy me atemoriza dejar atrás? ¿Y qué es lo que tengo yo que matar en mí para transformarme en la persona que quiero ser? Hay una serie muy, muy, muy famosa que se llama Games of Thrones. ¿Alguno de ustedes la vio? Bueno, los que la vieron recordarán una escena donde hay un maestro muy sabio que le dice al protagonista. El protagonista se llama Jon Snow. No les voy a dar más spoilers, pero hay una escena donde les dice, necesitamos al hombre, mata al niño Jon Snow, mata al niño para que nazca el hombre. Esto es la resurrección, esto es la Pascua. Dejar atrás lo que fuimos para convertirnos en quien verdaderamente queremos ser. A ver, cuéntenme, ¿qué les pareció la charla? Cuéntenme si tiene sentido. Y usuario de Zoom, sí, sí ha sentido. Supongo que refieres el miedo. En la actualidad, con la situación que se vive, es muy común sentir miedo ante diversas situaciones cotidianas. Claro que sí, y es que no es a la actualidad, compañera. El miedo es una fuerza que nos acompaña, es la emoción, una de las dos grandes emociones pilares que sostienen el universo. Una es el amor y la otra es la contraparte que es el miedo. La gente creería que el miedo tiene su contraparte en el odio y no es así. El odio es hijo del amor, ¿no?
Pero hasta el amor mal colocado genera dolor. Pero el miedo que se utiliza como tu amigo, como tu impulso, nos lleva muy lejos. Es el miedo el que nos ha llevado como especie a sobrevivir más de 4 millones de años. El instinto de supervivencia de todos los seres biológicos de este planeta está basado en el miedo. El miedo a no trascender, el miedo a que las enfermedades nos acaben, nos ha hecho llevarnos a, a desarrollar tecnología médica, medicamentos, vacunas, antibióticos, suplementos alimenticios para la vejez, el miedo a la vejez, ¿no? ¿Me siguen? Pero cuando se convierte en algo que nos limita, ahí es donde tenemos que poner el ojo. ¿Ustedes creen que esos astronautas que hoy tomaron esa nave para viajar miles de kilómetros, millones de kilómetros y llegar a la luna no sintieron miedo? Por mucho entrenamiento que tuvieran, todos tenemos miedo. Y qué bueno, seríamos unos tontos si no lo sintiéramos. Ante cualquier situación. Pero es el miedo el que nos puede impulsar. Es el miedo el que nos tiene que llevar a atravesar el desierto. Es el miedo el que nos tiene que llevar a entender que a veces nos necesitamos flagelar, nos van a torturar, nos van a señalar, nos van a negar, nos van a querer matar. Pero después, al final, está el hombre y la mujer nueva en la que yo me quiero convertir. Hay situaciones que pueden generar incertidumbre o gran miedo. El miedo impulsa o paraliza, así es. Así que no se preocupen si sienten miedo. Más bien no permitan que el miedo se convierta en un tirano. Dicen los chamanes que el primer enemigo natural del hombre es el miedo. Aquella persona que logra hacerse de amigo del miedo es imparable. Irónicamente, el segundo enemigo natural del hombre, según los chamanes, es la arrogancia, porque aquel que ha logrado superar su miedo corre el grave riesgo de convertirse en un ser arrogante, lleno de vanidad. ¿Se acuerdan ustedes de este Aquiles? De ese personaje Aquiles. Es la representación de la vanidad también, del haber superado todos los miedos, porque él se sabía indestructible, ¿no? Imprescindible para los ejércitos griegos. Entonces, como se darán cuenta, este fin de semana, yo les invito a que sí disfruten de su familia. Sí se puede. Ámenlos. Sí se puede. Pero sobre todo, ámense ustedes. Y dense un momento de reflexión para reconocerse en sí mismos y se den cuenta qué es lo que tengo que sanar, qué es lo que tengo que soltar, en quién me quiero convertir. Compañeras, nos vamos a despedir por el día de hoy. Espero que les haya sido de su agrado. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, algún saludo, les leo en este momento en el chat. Esta charla se va a colgar en mi canal de YouTube. Espero que se den una vuelta por allá y se suscriban. Y también quiero invitarlos a que este domingo tenemos el inicio de un curso es un taller de entrenamiento sobre canalización. Como siempre digo, no les voy a enseñar a canalizar, les voy a enseñar a recordar que pueden canalizar. Ya tenemos un grupo saturado que es el domingo a las 10 de la noche, a las 8 de la noche, perdón, pero tenemos otro grupo el domingo a las 10 de la mañana, así que quien esté interesado en él puede mandarme mensaje. Son 4 clases, para que también vayan teniendo en cuenta esto. 4 clases, 4 domingos a las 10 de la mañana. Repito, porque el grupo de la noche ya está cubierto. Así que bueno, quien esté interesado me manda mensaje. Entré tarde, pero aprendí mucho. Gracias, usuario de Zoom. Te agradezco mucho. A ver, ¿quién más quiere saludar antes de despedirnos? Les doy las gracias infinitas por haber estado aquí. Me da mucho gusto verles, ¿no? Me da mucho gusto poder compartir con ustedes y aprender mucho con ustedes. Así que bueno, si no tienen nada más que agregar, dice Ivonne, muchas gracias. Gracias a ti, Ivonne. Qué lindo verte por acá. Y a todas y todos, gracias. Entonces nos encontramos. Saludos desde Perú, dice Cecilia. Gracias, Cecilia. Gracias, Luis Olena. Gracias, gracias, gracias a todos los que estuvieron aquí. Nos vemos la próxima vez, ¿sí? Cuídense mucho. Disfruten su Pascua.
pásenla bien en compañía de su familia, ámense, disfrútense y reconózcanse. Hasta